Y es que hace unos años atrás la menstruación era un tema tabú. De hecho, yo me acuerdo que en algunos medios de comunicación o alguna publicidad también reemplazaban el color de la sangre. No era roja, sino que era azul, imagínense. Pero ahora hasta la fecha hemos abierto un montón de brechas y específicamente este tema va a ir enfocado a nuestras adolescentes. El superpoder de la mujer, menstruación. Y para eso tenemos con nosotros a la doctora Vanessa Mengíbar. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Pues sí, vamos a hablar un poquito de lo que es la menstruación para que no lo veamos a mal, no lo veamos como un tabú. Comentábamos nosotros que de verdad, bueno, menos en mis tiempos, que todavía es más que usted, no se nos comentaba mayor cosa de cuándo nos iba a poder iniciar nuestra menstruación, cómo iba a ser los cambios que íbamos a tener o lo que nosotros deberíamos de empezar a utilizar como niñas, ¿verdad? Empezar a utilizar las toallas sanitarias y todo eso. No era una explicación mayor. Ahora nuestros hijos sí están, hasta en la educación está incluido, pues en el momento casi lo hacen ahí por entre quinto grado, sexto, que empiezan a hablar de los cambios que las niñas van a empezar a tener, y sí son las edades que rondan. Hablábamos que puede ser tan normal desde los 9 años y tan tardío como a los 17. En el periodo de los 9 a los 12 es donde empieza toda la intriga. Yo que tengo una niña justo de esa edad, pues me he dado cuenta de los comentarios que todavía ahora, que se supone tenemos más acceso a esa información, se siguen dando, porque decía mi hija hasta este año ha visto la menstruación a los 12 años, y decía, mami, el año pasado, ¿por qué a la fulanita, a la menganita, ya le vino y a mí no? Y yo, tranquila, todo el cuerpo es diferente, y eso es lo que tenemos que hacerles ver, qué cambios van a ir pasando en nuestro cuerpo, porque yo le decía, no vas a tardar mucho en que te venga, porque empecé a ver en ella, y eso es importante para todas las mamis, más o menos 2 años antes de que a nuestras hijas les vaya a venir la menstruación, empiezan los cambios en los pechos. Es lo primero que vamos a nosotros ver, pues los pezoncitos empiezan a crecer, entonces uno dice, ya casi, y eso le podemos explicar a nuestras hijas, porque yo le decía, ya hija, ya vas a ver, ya te va a venir, porque yo ya veía que los pechos de ella estaban ya en el proceso de cambio de su pubertad. Sí, todo a su tiempo, ¿verdad? Y cada ciclo menstrual es diferente en cada mujer, ¿verdad? No es el mismo, y yo creo que nosotras como mujeres deberíamos de conocernos, y todo empieza en la adolescencia, porque nosotros estamos viendo, y hablábamos con la doctora, que hay fases, ¿verdad?, de la menstruación de las cuales vamos a hablar. En esas fases es importante que nosotros como adolescentes las reconozcamos, que sepamos cuáles van a ser esos cambios, que sepamos nuestras reacciones, que si hay dolor, que si no hay dolor, que es normal, que es un mito, que es verdad, porque a veces las amiguitas nos inundan de ciertos comentarios. De lo que a ella les ha pasado, y puede ser que no sea exactamente lo mismo que le va a pasar a nuestra hija. Importante también para que nosotros como mamás tengamos un poquito de tranquilidad. No todas van a ser regulares en el primer año, porque muchas consultas que yo veo, a mí me consultan muchas adolescentes, es como, doctora, a mi hija le viene resaltón la regla, le ha venido una vez, se tardó 3 meses en volverle a venir, pero la niña tiene 12 años y su primera vez de menstruación, eso puede entrar todavía dentro del marco de lo normal. A las otras puede ser que le vea exacta cada mes, y uno empieza a hacer los conteos, porque también existe la consulta de le vino 2 veces a mi hija en el mes. Y puede haber sido que esas 2 veces sean tan diferidas de 20 días. El ciclo, el que me venga a mí la menstruación puede ser tan normal como cortito de 21 días o tan largo como 35 días. Entonces yo tengo que contar entre el primer día que me viene la regla al siguiente primer día de regla. Si la diferencia entre esos 2 días es mayor a 21, eso es normal. El problema va a ser que cuando a nuestra hija le viene el 1 de marzo, por ejemplo, y le vuelve a venir el 22 de marzo, yo siento que le vino 2 veces en el mes, pero si nos vamos a los días, es normal. Está bien. Entonces tenemos que aprender a ver cuál va a ser la normalidad de mi hija, en qué yo le voy a orientar, porque también la niña puede andar estresada, decir, mami, me acabo de quitar la toalla, ya me toca volvérmela a poner. Entonces tenemos que explicar, igual darnos cuenta de lo que no es normal, porque si de repente le viene el 1, luego el 10, luego el 20. Eso ya es una irregularidad. Patrones que tenemos que consultar y ver qué es lo que se salió de lo normal. ¿Y qué hay del dolor, doctora? Porque yo he escuchado que algunas, y estábamos hablando con la doctora y compartíamos juntas también nuestra primera vez, en realidad, la primera vez que nos vino nuestra menstruación, ¿verdad? Y ella tuvo una experiencia diferente, yo tuve otra experiencia diferente. Yo he escuchado también amigas que cuando lo cuentan que fue doloroso. Traumático. Eso es traumático. Eso es normal que esté con dolor.
todo va a depender de quién. O sea, porque yo le puedo decir, mis menstruaciones no eran dolorosas. Las de mis hijas es un dolor tolerable, pero ese dolor que se acompaña con la menstruación se llama dismenorrea y puede ser considerado patológico cuando es muy fuerte. Hay dismenorreas severas, que se conoce esa patología como tal, en la que nosotros tenemos que consultar y darle analgésicos a las mujeres que presentan esta sintomatología, que incluso puede ser tan severa que se desmayan, tan doloroso que no pueden de verdad hacer actividad física. En la antigüedad se consideraba que cuando una mujer andaba con menstruación no debería de trabajar, no debería hacer nada porque era tiempo de reposo. No es así, ¿verdad? Había no muchas limitantes. Exacto, no es un impedimento para nuestras actividades, pero hay una patología, la dismenorrea severa, que puede ser limitante de ciertas actividades. Como decía, hay compañeras que dicen duele mucho, sí, pero probablemente con un analgésico suave se pase. Entonces nos acostumbramos a que cada que nos venga nuestra menstruación vamos a tener que tener a la mano un analgésico. Cuando son muy fuertes y necesitemos ir subiendo gradualmente de analgesia, puede haber en determinado momento necesidad de utilizar hormonas para regular un poquito ese dolor y hacer más llevadero el día a día. Porque como les digo, no debería de ser para nosotras como una mujer y ni siquiera un impedimento. Y había muchas mujeres o muchas adolescentes que se agarraban de eso, que me duele para no hacer educación física. Para no ir al colegio, o para no ir ni siquiera al colegio, pero sí para no hacer educación física. Había colegios en los que les decía, si anda con la menstruación, quédese sentada. Bueno, yo que he salido en colegio de monjas, así era. Era la niña que anda con la menstruación, hoy se sienta. Y nos limitaban y existía ese mismo tabú que hablábamos al inicio, en el que nos limitaban solo por el hecho de ser mujer. Y eso es lo que quizás iba enfocado al inicio, el tema del superpoder de una mujer. No lo veamos como algo malo. Definitivamente que nosotros menstruemos es un indicador de nuestro poder de dar vida, que es lo que hablábamos, que solo nosotras como mujeres somos las que vamos a lograr tener esa capacidad y esa bendición de ser mamás. Sí, me encantó que usted mencionara algo de las hormonas, porque no es normal que nosotros sintamos dolor y hasta cierto punto llegamos a consultar con nuestras hijas adolescentes, siente dolor y hablamos acerca de las hormonas. Estas son sustancias químicas. Sí. ¿Eso es bueno para recetar, dejarles a las niñas, o es mejor que ellas pasen hasta cierta edad? Lo que sucede es que existe también el tabú con el uso de lo hormonal. No es que a todas yo debería de darle hormonas, definitivamente no, pero hay situaciones que ya se vuelven patológicas en el que nosotros vemos la hormona como un medicamento, como un tratamiento y no tanto como el hecho de que es hormona, pero definitivamente nos va a servir para tratarlo. O sea, no puedo yo obviar en esos casos. Si es muy tolerable, como le decía, el dolor, solo con un analgésico cede, pues nos quedamos nosotros con analgésicos para no interferir en el desarrollo natural que pueda ir teniendo la niña. Porque puede ser que la dismenorrea vaya a ceder con el paso del tiempo una vez se haga regular, o al contrario, puede que se vaya a empeorar, y ahí es donde nosotros decidimos si utilizamos medicamento o no. Que las mamis no se deberían de asustar cuando nosotros decimos tenemos que utilizar hormonas, eso sí es importante, porque no les vamos a generar esterilidad a sus hijas, que a veces es el mayor de los miedos, sino que lo estamos viendo como que si yo le diera a usted un antibiótico, por ejemplo, porque lo necesita para cierto tiempo, no para toda la vida. No para toda la vida, ok, muy bien. Doctora, nosotros tenemos preguntas a través de nuestro WhatsApp y voy a leer la primera. Dice, quería preguntarle a la doctora si es normal que la primera menstruación venga de color café. Pues sí, fíjese que realmente el color café en una menstruación nos indica una variación hormonal. Y para las niñas es debutante, es el momento en el que nuestro cuerpo avisa que dejó de ser niña y pasa a ser ya mujer. Entonces es normal que las primeras menstruaciones puedan venir así, como negritas, cafezoso, oscuro. E incluso en las mujeres adultas, cuando tenemos variaciones en nuestros ciclos hormonales, pueden tener ese mismo significado. Ok, dice, buen día, mi hija de 17 años le diagnosticaron ovarios poliquísticos y está en tratamiento con anticonceptivos. Ya va por la segunda caja, dejando una pausa de una semana. ¿Cuándo se termina el mes? Ese es el manejo médico, ese es un manejo médico correcto, quiere decir que está utilizando un ciclo hormonal de 21 días, descansa 7 para hacer el ciclo de 28, porque se maneja, según literatura, que el ciclo menstrual debería de ser en promedio de 28 días, pero es lo que yo les explicaba, puede ser tan corto como 21 o tan largo como 35. Cuando utilizamos anticonceptivos o hormonas, a mí me gusta más llamarlo hormonas en el caso de las niñas, porque no estoy evitando que se embaracen, sino que estoy tratando una patología, en este caso ovarios poliquísticos. Entonces se dan los ciclos
Más o menos, por lo menos a mí, me gusta utilizar hormonas entre 6 meses a un año, dependiendo cómo vaya resolviendo los ovarios poliquísticos de los adolescentes. Doctor, aquí ya nos fuimos a otra fase más adelante, pero dice, alguien con hirsutismo tiene menopausia. Con hirsutismo, quizás quise poner, con el hirsutismo no es que tengan menopausia como sí, sino que el hirsutismo es cuando estamos muy peluditas, el que aparezcan muchos vellos en las manos o en las piernas, o incluso aparezca bigote. Esa es una paciente que nosotros decimos tiene hirsutismo y se relaciona con ovarios poliquísticos, casi siempre. Entonces puede ser que esa persona deje de ver menstruaciones y lo mal llaman menopausia, porque alguien que no vea menstruaciones, pues sí está en el cese de ellas, pero la menopausia como tal es hasta la edad que esperada, andaremos hablando de los 45, 50 años, que se define como el cese de las menstruaciones por un año completo, pero adaptado a esa edad, no por patología. Entonces, en ese caso de la paciente con un hirsutismo que no esté viendo menstruaciones, es mejor consultar, porque a la cabeza yo voy a pensar que tiene ovarios poliquísticos. Ok, muy bien. Aquí hay otra consulta. Doctor, ¿es normal ver la menstruación cada 2 o 3 meses después de haber dado a luz? Eso sí es normal, justo lo une al periodo diferente hormonal, que es al que nosotros decimos en nuestra vida hay muchos cambios hormonales que nos van a marcar. Otro, aparte del inicio de la menstruación, es el embarazo. Es otro cambio hormonal grande que nos va a marcar, y cuando estamos recién posparto, en promedio del primer al segundo año, que nosotros nos dedicamos a dar lactancia, secretamos otra hormona, pues la prolactina, y esta puede generar un bloqueo de la liberación de estrógenos y progesterona en nuestro cuerpo, que es lo que libera la menstruación. Entonces nos podemos volver irregulares en ese periodo. Ojo, no se confíen a que porque no vea reglas no estoy ovulando y no planifico, porque entonces tenemos un embarazo tan pronto y tan inesperado, decimos así, porque creíamos que por no ver reglas no ovulamos y no nos podemos embarazar, y eso sí no es cierto. El periodo ovulatorio muchas veces no va a ir ligado a la menstruación, más cuando estamos postparto. Sí, porque a veces decían que dar lactancia era como el mejor método de planificación. Sí, si lo hacemos exclusivo, existe un método de planificación de lactar que se llama el MELA, que si yo por 6 meses, los primeros 6 meses de vida de mi bebé, doy exclusivamente lactancia materna, estoy cubriéndome, porque estoy liberando la prolactina, que es la que está bloqueando mi liberación de ovulación. Pero si ya de repente, ay no, le voy a dar, porque la pediatra me empezó a decir que ya es tiempo de darle cerealito a los 4 meses, entonces mi hijo ya consume alimento, pero yo le sigo dando de mamar, no estoy dando lo exclusivo. O sea, estoy rompiendo ese método y me confío. Como no veo ni reglas, pienso que en realidad estoy planificando. Y así hay muchos casos, ¿verdad? De que el niño antes que cumple 1 año, ya la persona ya está viene esperando. el hermanito. Ya viene el hermanito, exactamente. Tenemos más consultas. Tengo 35 años y estoy planificando con pastillas por mis quistes, pero ya no veo sangre roja, solo color café, y me dura 2 días. ¿Será normal? Es normal porque está siendo regulada por hormonas. Si ahí para valorar definitivamente cómo están sus ciclos menstruales, dependerá si han desaparecido o no los quistes por lo que le está tratando, y darle otra vez la oportunidad a su cuerpo de iniciar las menstruaciones normales, no guiadas por la hormona. Dice, buenos días doctora, por ovarios poliquísticos no puedo salir embarazada, ¿qué me recomienda? Tiene que estar en un control, definitivamente hay que consultar. Los ovarios poliquísticos son a la cabeza uno de los factores de infertilidad, pero no quiere decir que porque usted tenga ovarios poliquísticos o ese diagnóstico está condenada a no embarazarse. Eso no es cierto, hace mucho se dejó atrás. Hay muchos tratamientos que le pueden ayudar a eso, incluso las clínicas de infertilidad pues ya manejan mejor ese tema cuando hacemos ya un embarazo guiado o algo dirigido justo a buscar embarazos. Pero de las primeras cosas que debemos de quitar es el estrés o la ansiedad de quererme embarazar. Las mujeres a veces cuando ya están, y eso quizás lo voy a unir a lo que hablábamos de dar hormonas a un adolescente, yo a veces le recomiendo a las mamás que lo hagamos cuando detectamos ovarios poliquísticos, porque en ese momento la niña no está pensando embarazarse, pero probablemente más adelante sí, y si yo no trato al inicio esa enfermedad, cuando esta niña crezca y quiera buscar un embarazo, pero nunca se trató sus ovarios poliquísticos y sigue con ovarios poliquísticos, va a entrar en la ansiedad de me quiero embarazar, no puedo porque tengo los ovarios poliquísticos, y el mismo estrés tampoco es un factor contribuyente para un embarazo. Entonces es mejor a veces tratar esa patología cuando se detecta tempranamente,
porque cuesta cuando estamos más adultas, pues darle el tratamiento y decirle, espérese, veamos cómo solventa, porque ella siente que la edad le está avanzando y que no logran el embarazo. O sea, para una mujer es un poquito frustrante cuando está en la idea ya de querer embarazarse. Muy bien, dice, ¿cuántos días es lo máximo que puede llegar a pasar un retraso? Los días máximos, todo depende del ciclo que tengamos. Como les decía, pues a mí puede ser que mi ciclo menstrual sea cada 35 días, entonces yo espero que ese retraso siga normal. Cuando ya pasaron 2 semanas o 10 días de que no me ha venido la menstruación, yo puedo considerarlo un retraso. Y en la cabeza todo médico, yo le iba a decir toda ginecóloga, pero quizás no, es todo médico en general, lo primero que vamos a pensar es que está embarazada. Es el primer diagnóstico que se va a hacer. Usted me puede decir, no, doctora, yo estoy esterilizada, yo ya no puedo quedar embarazada. No, borrémonos de la cabeza que porque estoy esterilizada no puedo ser embarazada. Podría ser una posibilidad, por patología también, puede ser un embarazo fuera de lo normal, pero siempre hay que descartar a la cabeza un embarazo. Si ya llevamos más de 10 días de retraso, pues hay que consultarlo para descartar primero un embarazo y luego las patologías. Muy bien, dice, doctora, una pregunta, ¿y qué pasó cuando una persona de 56 mancha, siendo que a los 49 se le quitó la regla? Consulta de emergencia. Esa patología es muy buena que lo haya preguntado. Cuando una mujer ya se le quitó la menstruación, o sea, ya tuvo su menopausia, y es bien clara de decir, a los 49 años tuve mi menopausia y he vuelto a manchar, eso se llama sangrado posmenopáusico y es consulta de emergencia. Necesito saber por qué una mujer que se dio su sangramiento está sangrando ahora. Yo siempre voy a pensar como médico a la cabeza lo más grave que podría ser una patología de cáncer, no para asustarlas, pero quizás es lo primerito que vamos a pensar. Hay que descartarlo y podemos llegar a decir, no, mire, era una hiperplasia, que es el crecimiento anormal del endometrio dentro del útero, pero el diagnóstico de un sangrado posmenopáusico es consulta de emergencia. ¿Y si se ha hecho una histerectomía? No, ahí ya no hay forma de sangrar. Si ha sangrado, está sangrando de vagina probablemente, y el sangrado de vagina puede deberse a atrofias, a un desgarro. Acuérdense que el hecho que se haya hecho una histerectomía no nos quita la actividad sexual. Entonces puede ser que post desgarros o cuando andamos rondando los 50 años viene la fase de resequedad vaginal que puede generar pequeños sangrados, por los que también debemos de consultar. También, entonces sí es necesaria la consulta. Sí, porque no es nada cómodo que por una resequedad vaginal usted vaya a estar sangrando, que incluso en las pacientes adultas mayores, el hecho de solo de usar el papel higiénico puede generar, cuando tienen una atrofia muy marcada o una resequedad muy marcada, esos pequeños sangrados. Muy bien. Tenemos más consultas y dice, buenos días, quiero consultarle si se puede tomar hormonas en la menopausia. También depende de por qué las vamos a tomar. Si ya pasó su menopausia y es una menopausia que no le generó ningún síntoma, porque a las mujeres que generan síntomas durante su periodo de menopausia, que de repente presentan muchos bochornos, que empiezan a presentar muchos dolores, muchos cambios en el estado de ánimo, algo que las altera demasiado, que incluso ellas mismas vienen y dicen, doctora, yo no era así, ahora soy otra. A esas pacientes muchas veces les dejamos tratamiento hormonal. El problema de andar rondando la menopausia es que nos estamos acercando casi a los 60 años y a muchos ginecólogos no les gusta utilizar las hormonas que rondan esas edades porque se vuelven un factor de riesgo para cánceres de mama. Sí. Doctora, ya vamos a ir finalizando este tema también y me encantaría que le dejara algún mensaje, ¿verdad? A las adolescentes y también a las mamás para que no se preocupen porque realmente esto es algo normal. El menstruar significa que nosotras estamos saludables, que estamos vivas y que por ende sí es un superpoder porque como lo decíamos, somos las únicas que podemos dar vida a otro ser humano. Sí, el mensaje definitivamente es orientémoslo. Nosotros como mamás estemos al pendiente de nuestras hijas. El momento de consultar también, si tienen dudas, pueden llevar a sus hijas siempre a la consulta con un ginecólogo. Nosotras estamos como en la apertura de poder orientarlos en lo que necesiten. E incluso cuando son papás que se han quedado solteros por A o B motivo, yo ya he tenido consultas de papás, entonces puede llevar, si él no haya la forma de cómo explicarle a su hija, consultar para decir, doctora, necesito que le explique los cambios que ella va a tener hoy en su primera menstruación. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado y si usted quiere hacer la cita lo puede hacer a través del 7740-4583, también al 6427-6221, ahí está apareciendo en redes sociales, aquí en pantalla está apareciendo la red social Safe Life también con la doctora Vanessa Mengíbar. Muchísimas gracias.
gracias. Muchas gracias.